Vamos a platicar sobre estos temas con Manuel Castro, vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos. Él está en Chicago. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar informando sobre estos temas. Pues, ¿cómo se están preparando, Manuel, ustedes? Ya vemos estas acciones del gobierno mexicano, pero en general, ante estas amenazas de Donald Trump, que ya sabemos, pues hay que tomarlas en serio, ¿cómo se preparan allá? Bueno, mira, obviamente sabemos que Donald Trump es un político y su gobierno es un político que es impredecible. Y en ese sentido, pues la comunidad inmigrante lo que estamos haciendo es informando toda la situación que se puede venir con esta situación de las amenazas que él está haciendo de deportaciones masivas. Hay que tomarlos muy en serio, realmente, porque obviamente sabemos que él tuvo la mayoría del voto de la sociedad americana y eso fue una de sus promesas de campaña. Mucho se especula de hasta dónde va a poder llegar las deportaciones, si son 10 millones a los cuales él va a deportar y una serie de cosas. Lo cierto es que si así fuera una sola familia, obviamente el sufrimiento humano y la ruptura de la familia, pues obviamente, en este caso de los migrantes, sobre todo los mexicanos, pues sería evidente, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando? Antes que nada, informando a la gente, primero que no tenga miedo de lo que es complicado, ¿no? Obviamente, ¿no? No tener miedo frente a estas amenazas, pero ante esta situación se tiene que tener toda la calma del mundo, porque a pesar de que hay una implementación y una restricción y va a haber un endurecimiento de las políticas migratorias, obviamente tampoco migración puede llegar tumbando las puertas y en este caso arrestando a todo mundo, no tienen que tener una orden. Seguramente las deportaciones y las redadas van a empezar en los centros de trabajo, es lo que esperamos donde pueda empezar. Y ahí también en los centros de trabajo también se pueden proteger ellos, no tienen que venir con una orden expedita de que van a hacer una redada, no pueden llegar nada más así sin ninguna orden. Claro. Ahora, Manuel, ¿es alto o no es alto el porcentaje de mexicanos que han iniciado ya algún tipo de trámite para poder estar en regla allá en Estados Unidos? Y evidentemente, si ya están haciendo un trámite, ellos pues no deben ser deportados. Bueno, esa parte de las personas que están en camino de tener sus documentos en regla de acuerdo a las leyes migratorias de Estados Unidos, obviamente, si están ya en camino, seguramente no va a haber ningún problema. Pero hay que recordar una cosa, la mayoría de las familias migrantes acá en Estados Unidos son familias mixtas. O sea, es decir, que uno o más miembros de la familia tiene una situación irregular migratoria. El papá puede hacer que sea ciudadano o residente, pero la mamá no. Los hijos a lo mejor son nacidos en Estados Unidos, pero los papás no. Ahí viene una situación muy complicada porque seguramente lo que va a pasar va a haber, pues obviamente, ruptura de familias. Al momento que hay una deportación de un miembro de la familia, papá, mamá, por ejemplo, en este caso, aunque los hijos sean nacidos en Estados Unidos, obviamente en ese momento hay una ruptura de familia y en ese momento tienes que decidir, la familia va a tener que decidir qué hace. O se queda en Estados Unidos el resto de la familia, se va deportado la persona a México, obviamente, o se van con la persona a México a seguir manteniendo pues la unidad de la familia, pero obviamente dejando atrás, Carlos, todo lo que lucharon por todos estos años, ¿no? Entonces, en este momento es muy, muy, muy importante que las personas, que las familias, que las comunidades tengan sus documentos listos y sobre todo una pieza de un documento muy importante, que tengan una carta notarizada aquí en Estados Unidos en donde le dejen la decisión de sus bienes, la decisión de su dinero y también de sus hijos a una persona familiar o amigo, de preferencia que sea ciudadano americano, para que él pueda pues hacer el proceso correspondiente, ya sea de vender su casa, vender su carro, pedir el dinero de su banco, porque al momento que hay esa ruptura y arresta a las personas, las deja obviamente en el limbo y obviamente dejas atrás tu casa si la compraste, tu carro, tu dinero, tu trabajo y tu familia también, ¿no? Claro. Ahora, Manuel, ¿qué le parecen las acciones que ha anunciado el gobierno de México para enfrentar estas posibles acciones de Donald Trump? Bueno, es una situación muy compleja. Nosotros queremos comentar que hay el 18 de diciembre
es el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre. Y es pues bastante doloroso que siendo el 18 de diciembre el Día del Migrante Internacional, seguramente posiblemente vayan a empezar a ver acciones de este tipo por parte del gobierno de Donald Trump antes de enero, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Son tres cosas que se tienen que ver muy claramente y hay una cosa que están faltando de que lo analice y que lo desarrolle y tenga una estrategia clara el gobierno federal. Son tres cosas. Primero, tiene que haber un trabajo muy claro y hacer priorizar, darle prioridad a lo que tenga que ver con protección en los consulados, no solamente en la frontera, sino los 53 consulados que hay en todo Estados Unidos, no solamente los consulados de la frontera, porque esto va a pasar en toda la Unión Americana. Primero. Segundo, afianzar el trabajo diplomático al interior de Estados Unidos y obviamente la presión diplomática para que se respeten los derechos humanos de estas personas. Ese es el segundo. El tercer punto, muy importante, y yo creo que posiblemente el más importante, es cómo se van a recibir estas personas que han estado, Carlos, fuera de su país de origen, fuera de México por mucho tiempo. Yo en mi caso tengo 20 años fuera del país. Hay personas que tienen más de 20 años, 30, 40 años o más o menos. Aquí el problema es cuando regresan a México estas personas que vienen retornados y deportados, es cómo van a volver a reintegrarse al país, cómo van a volver, dónde van a vivir, su identidad, sus documentos, sus hijos cómo van a entrar a la escuela, si la mayoría de ellos o muchos de ellos, por ejemplo, son americanos o no tienen la doble nacionalidad, van a quedar sin escuela, cómo van a volver a recuperar esa identidad que muchas veces la necesitas. Ustedes están en México y saben que, por ejemplo, el INE es necesario para todo. Ellos no tienen acceso al INE, estuvieron fuera del país mucho tiempo. Y por último, sobre todo, es dónde van a vivir, porque todos lo van a dejar y lo dejaron en Estados Unidos al momento de ser deportados. Van a regresar a México. ¿Cómo los va a regresar a México? Van a tener una posibilidad, por ejemplo, de rentar un lugar y que no hay un aval para la renta del lugar. Pues muchos de ellos tienen ya toda su familia y vivieron toda su vida en Estados Unidos. Y ya para terminar, lo más importante, el trabajo. O sea, si hay 200,000, 300,000, 400,000, 1,000,000 de personas deportadas, ¿en qué van a trabajar de regreso en México? ¿Cómo se van a poder ir a reincorporar? Porque esas personas definitivamente no van a regresar a Estados Unidos, sino se van a tener que reintegrar a México, ¿no? No, y aparte son muchas dudas, porque aparte ya cuando llegan a esta situación, pues ambos mundos, al que se fueron y el que dejaron, pues muchas veces no los acogen. Sabemos que en Estados Unidos pues estas medidas tienen amplio soporte, pues por algo ganó Donald Trump, pero pues acá en México también ya hay gente que dice, pues se fueron, casi problema de ellos, ¿no? Exactamente, es muy triste porque por un lado el asunto de los mexicanos que viven fuera del país es un asunto que está todavía en un proceso en donde el Estado mexicano, Carlos, tiene que asimilar y tiene que entender que México ya no es un país de 130 millones, es un país de 180 millones. El restante, esos otros 40 millones, 50 millones, están fuera del país y ahora van a regresar. Entonces, obviamente, el gobierno mexicano nos mencionó múltiples veces que nosotros éramos héroes del país porque apoyamos mucho y de gran manera con las remesas y apoyamos para la recuperación en el tiempo del COVID. Todo el mundo lo sabemos, lo mencionaron. Ahora, ¿cómo vamos a regresar? Vamos a regresar héroes, pero obviamente no vamos a tener la capacidad de reintegrarnos posiblemente, ¿no? Anualmente en este momento son aproximadamente 200,000 personas que retornan de forma voluntaria o involuntaria a México. Esto es antes de que empiece todas estas amenazas de Trump. Ahorita nada más son 200,000. Hay que ver con Trump cuántas más van a hacer, se van a aumentar. Y ya por último, no es la primera vez que se está haciendo eso. En la época de Obama fueron aproximadamente 3 millones de personas que retornaron. Entonces, si tú me preguntaras, ¿qué está viendo ahorita los asesores
y el gobierno federal de Estados Unidos de Trump, lo que ellos están viendo en los números, y para ellos demostrar su narrativa política y reafirmar la razón por la cual fueron electos en Estados Unidos, ellos van a tener que decir: nosotros tuvimos más mano dura y deportamos más que Obama, o sea, más que los números del presidente Obama. El tema es que pues ahí se hizo de una manera más silenciosa y no con toda la estridencia con la que la hace Donald Trump. Gracias por esta entrevista. Muy amable, Manuel. Muchas gracias.